¿Sufres de dolor de cabeza? ¿Sabes diferenciar si ese dolor de cabeza es una cefalea o una migraña? En este vídeo te voy a hablar de lo que son las cefaleas y de lo que son las migrañas, sus causas, sus diferencias, cómo tratarlas y cómo prevenirlas. Quédate hasta el final del vídeo, porque hasta el final del vídeo te voy a estar dando mucha información que te va a servir y te va a ayudar a que esos dolores de cabeza disminuyan o puedan desaparecer. El dolor de cabeza es uno de los problemas más frecuentes y afecta a más de la mitad de la población mundial. Existen diferentes tipos de dolores de cabeza, con diferentes tratamientos y por diferentes causas. Los dolores de cabeza más frecuentes son las cefaleas tensionales y las migrañas. Y las migrañas son más graves que las cefaleas. Sigue aquí conmigo, que te lo voy a explicar. ¿Sabías que las migrañas y las cefaleas son diferentes? Pónmelo en comentarios. Quiero saber más de ti. Si quieres vivir más tiempo y con una buena calidad de vida, es necesario que cuides tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Y que prevengas enfermedades. En estos vídeos te doy consejos para que lo consigas. Suscríbete al canal para que te lleguen los vídeos que voy subiendo con todos estos consejos que te van a ayudar. Y ahora te voy a hablar de los tipos de cefaleas. Es fundamental que se diferencie entre las distintas cefaleas. De esta manera se podrá poner el tratamiento correcto. Un tratamiento incorrecto de las cefaleas puede llevar a que ese dolor puntual se pueda convertir en crónico. ¿Qué tipos de cefaleas hay? Por un lado tenemos las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son el dolor que normalmente denominamos dolor de cabeza. Suponen el 90% de las cefaleas. El dolor de cabeza puede aparecer como consecuencia del estrés, de hábitos alimentarios no saludables, por el cambio de tiempo, al realizar ejercicio físico o al ingerir algunos fármacos. Este dolor puede llegar a ser intenso e incapacitante. Estas cefaleas primarias no se relacionan con otra enfermedad y en algunas personas que las padecen presentan una predisposición genética. Las principales cefaleas primarias son la cefalea tensional, la cefalea en racimos y la migraña. También están las cefaleas secundarias. Son dolores de cabeza que aparecen como consecuencia de una enfermedad y estas representan el 10% de las cefaleas. Pueden ser producidas por infecciones, inflamaciones no infecciosas, depresión, epilepsia, alteraciones del metabolismo, tumor cerebral maligno o benigno, enfermedades que afectan a la visión y otras causas más. Un tipo de cefalea primaria es, como te he comentado, la cefalea en racimo. Vamos a hablar de ella. Las cefaleas de racimo o cefaleas de Horton causan dolor en varias zonas de un lado de la cabeza. Estas zonas pueden ser en la frente, en los ojos o por encima del oído. El dolor aparece bruscamente, es muy intenso y se repite. Aparece sobre la misma hora y muchas veces en la misma zona. Su duración es entre 15 minutos a 3 horas y se puede repetir hasta 10 veces al día. Suelen aparecer al poco tiempo de quedarse dormido, llegando a despertar del sueño y también aparecen al despertarse. Los síntomas que pueden acompañar a este dolor de cabeza son caída del párpado, enrojecimiento y lagrimeo de los ojos, edema del párpado, miosis, que es la contracción anormal permanente de la pupila, sensación de congestión nasal, sensibilidad a la luz, sensibilidad a los ruidos y sudor en la cara. A la vez, debido a estos episodios se puede producir ansiedad, insomnio, depresión y cansancio. ¿Y cuáles son las causas de estas cefaleas en racimo? No se relacionan con antecedentes familiares. Su aparición está relacionada con una liberación súbita de histamina, por lo que también se las llama cefalea histamínica. También se las relaciona con la liberación de serotonina. Pueden provocar la cefalea en racimo el consumo de tabaco, de alcohol, el estrés y el resplandor intenso de la luz. Es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Qué tratamiento tienen las cefaleas en racimo? Se pueden prescribir analgésicos y antiinflamatorios no esteroídicos, como puede ser el paracetamol, el ibuprofeno, el descetoprofeno y otros fármacos analgésicos y antiinflamatorios. También se puede poner un tratamiento con triptanes, con sulmatriptán y con zolmitriptán. Otro tratamiento que se puede utilizar es la inhalación de oxígeno puro. Resulta eficaz sobre todo en cefaleas que aparecen por la noche. Y también se puede prescribir en el tratamiento melatonina. Como tratamiento preventivo se usan corticoides, betabloqueantes como el atenolol, antagonistas del calcio como el verapamilo, los anticonvulsivantes como el topiromato o el carbonato de litio. También ayuda a reducir los episodios de cefalea las terapias complementarias para inducir la relajación y practicar el control mental de los pensamientos, como puede ser la relajación, el mindfulness y otras terapias de este tipo. Otro tipo de cefaleas primarias son las cefaleas tensionales. Es el dolor de cabeza más frecuente, afecta al 78% de la población y afecta más a mujeres que a hombres. Cada vez se ven más casos en las consultas de atención primaria. Los síntomas de las cefaleas tensionales son un dolor de cabeza de intensidad leve a moderada, poco específico, sin variar mientras dura y no pulsátil. Se produce la sensación de tener un peso en la cabeza,
No se acompaña de vómitos y con poca frecuencia se presentan náuseas. La fotofobia, la sensibilidad a la luz, y la fonofobia, la sensibilidad al ruido, no son excesivas. Dura unos 30 minutos y permite seguir realizando actividades. Puede producir ansiedad, depresión y disfunción en la mandíbula. Las cefaleas tensionales suelen ocurrir al final del día como consecuencia del cansancio y del estrés. El tratamiento más adecuado para este tipo de cefaleas son los AINES, los antiinflamatorios no esteroídicos, y mejor que sean de composición única, es decir, que tengan solo un fármaco. Si se toman analgésicos asociados, sobre todo si están asociados a cafeína o a codeína, hace que las crisis aparezcan con más facilidad y se puede cronificar esta enfermedad. Es fundamental diferenciar si es una cefalea o es una migraña, para que desde las primeras fases se ponga el tratamiento adecuado y evitar que se pueda cronificar la enfermedad. Sigue aquí conmigo, que te voy a dar más información. Para quien no me conozca, soy Loreto Serrano, farmacéutica especializada en fisionutrición, en suplementos nutricionales y en salud integrativa y experta en desarrollo personal. He unido todas estas disciplinas para que puedas cuidar tu cuerpo, tu mente y tus emociones y puedas ganar años de vida con salud y bienestar, siendo más feliz. Vamos a por más información sobre la migraña. La migraña es un desorden neurológico que se presenta con un dolor de cabeza intenso, recidivante y punzante en un lado de la cabeza y se puede propagar a ambos. Aparece de forma gradual, de manera que se inicia de forma leve y después aumenta según pasan las horas. Va acompañado de otros síntomas como pueden ser vómitos, náuseas, hipersensibilidad al sonido, hipersensibilidad a la luz y visión de puntos o luces o manchas intermitentes. Presenta un conjunto de síntomas muy incapacitantes y afecta del 12 al 15% de la población, especialmente a mujeres. Según sea el tipo de migraña, se pueden presentar diferentes síntomas asociados al dolor de cabeza. Puede suceder que antes de iniciarse el dolor de cabeza se presente un periodo denominado aura o pródromo. En este periodo se manifiesta irritabilidad, inquietud, depresión, náuseas y o falta de apetito. Otro síntoma que puede darse es la pérdida de visión en un área específica llamada escotoma o punto ciego. Y también puede producirse la percepción de luces dispersas o centelleantes. En algunos casos presentan una distorsión de las imágenes viendo los objetos más grandes o más pequeños de lo que son en realidad. Y en otros casos tienen sensaciones de hormigueo o debilidad en un brazo o en una pierna. Estos síntomas suelen desaparecer poco antes de iniciarse el dolor de cabeza, pero en ocasiones se entremezclan con él. Y existe un tipo de migraña que no tiene dolor de cabeza, pero sí tiene náuseas, vómitos, pérdida de energía y pérdida de ánimo. Las migrañas pueden empezar a presentarse a cualquier edad, siendo más frecuente entre los 10 y 30 años, y en ocasiones desaparecen tras cumplir los 50 años. Se ha visto que hay una tendencia en personas que tienen familiares que ya la padecen, y esto ha hecho pensar en una predisposición genética. Se desconocen las causas por las que aparece la migraña, aunque hay varias teorías. Respecto a la predisposición genética, en algún tipo de migraña se ha identificado en el cromosoma 9 el gen que la transmite. Las causas que desencadenan una crisis de migraña son diferentes en diferentes personas y son difíciles de identificar. Las causas más comunes son el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad contribuyen a la aparición de la migraña, por lo que es muy importante tener hábitos de vida que incluyan la relajación. Otra causa puede ser la ingesta de alcohol, que puede hacer que se desencadene una crisis de migraña, en especial el vino tinto y el vino Burdeos. Otra causa puede estar en la dieta, determinados alimentos que contienen tiramina, glutamato monosódico y las carnes en conserva con nitrato. Estos alimentos pueden desencadenar las crisis de migraña. Entre estos alimentos que desencadenan una crisis de migraña se encuentra la comida china, los ahumados, los frutos secos, los cítricos o la cafeína. También el chocolate y los edulcorantes artificiales. La alimentación tiene una importante relación con las cefaleas y las migrañas. Influye el tipo de alimento y la hora a la que se realizan las comidas. El ayuno es una causa de migraña, por lo que no se debe estar muchas horas sin comer. Además, los horarios de las comidas tienen que ser regulares. Es importante que el paciente detecte el alimento que inicia el episodio de migraña y lo evite. Otra causa son los niveles de hormonas. Cuando la causa es la alteración en los niveles de hormonas, se produce un intenso dolor de cabeza acompañado de náuseas, vómitos y fotofobia. Las crisis son más frecuentes en primavera y en otoño y pueden durar entre 4 horas y 3 días. Estos dolores de cabeza empeoran con la ovulación y la menstruación y también con la toma de anticonceptivos orales. Durante el embarazo suele mejorar la migraña y en bastantes mujeres también mejora al tener la menopausia. Otra de las causas son los factores medioambientales, cambios de temperatura, cambios de tiempo, pantallas de aparatos tecnológicos, alturas elevadas y también los fuertes olores pueden provocar la aparición de migraña. Y una causa también muy importante
la falta o el exceso de sueño. Tan perjudicial es dormir poco como dormir de más. Estas dos situaciones pueden influir a la hora de iniciarse una migraña. Evitar estas causas puede ayudar a prevenir la aparición de las migrañas. ¿Y cuál es el tratamiento para las migrañas? Las migrañas se diferencian por su gravedad y la frecuencia en la que aparecen los episodios. Por este motivo, se necesita prescribir un tratamiento personalizado para cada paciente. En la fase inicial del episodio, en determinadas migrañas, se utiliza un tratamiento intensivo para disminuir el dolor. En ocasiones, si es necesario, se asocia un tratamiento para disminuir los síntomas que acompañan al dolor de cabeza en estas crisis de migraña, como son las náuseas, los vómitos, la sensibilidad al ruido y la sensibilidad a la luz. Y existen fármacos de rescate que se aplican cuando el tratamiento intensivo falla. Para prevenir los episodios de crisis o reducir su gravedad y frecuencia, existen tratamientos preventivos que se prescriben durante varios meses según la evolución del paciente. Los medicamentos entre los que se opta para el tratamiento de las migrañas, siempre bajo prescripción médica, son analgésicos, son efectivos en migrañas leves o moderadas. Estos pueden ser la aspirina, el paracetamol, el metamizol. Se deben evitar los analgésicos que lleven codeína, cafeína o barbitúricos. También se suele prescribir antiinflamatorios para migrañas leves o moderadas. Algunos que han demostrado su eficacia son el naproxeno, el ibuprofeno, el esquetoprofeno y el diclofenaco. Para los vómitos y las náuseas se prescriben antieméticos y cuando hay resistencia a los analgésicos en las crisis de migrañas se prescribe la ergotamina. Otros fármacos que se utilizan en las migrañas son los triptanes. Este tipo de fármacos se prescriben en migrañas moderadas o graves. Deben tomarse al inicio del episodio de la migraña. Y este grupo de fármacos tiene indicaciones para cada caso concreto. Algunos de estos triptanes son el sumatriptán, el zomitriptán, el naratriptán o el almotriptán. El último tratamiento que se ha utilizado para la prevención de la migraña crónica es con anticuerpos monoclonales. Sus principios activos son erenumab y el galcenezumab. También se ha visto en las últimas investigaciones una relación entre la microbiota y los episodios de migraña. Se ha visto una disbiosis en las personas que sufren migraña y que tener una buena salud intestinal con una microbiota adecuada, con una semipermeabilidad de la pared intestinal adecuada y con un equilibrio en el eje intestino-cerebro-microbiota puede ayudar a que estas migrañas se curen o disminuyan. También existen tratamientos preventivos de la migraña. Estos tratamientos preventivos no deben durar más de 6 meses. Siempre deben ser bajo prescripción médica y con un seguimiento. Para prevenir la aparición de las crisis de migraña se opta entre los siguientes medicamentos. Los neuromoduladores se utilizan para las migrañas con aura o sin ella, las migrañas de epilepsia, de sobrepeso o crónicas. Dos de ellos son el topiramato y el ácido valproico. También se utilizan los betabloqueantes, que están indicados para migrañas sin aura, migrañas por hipertensión o en el embarazo. Otro tratamiento preventivo que se utiliza son los antagonistas del calcio, que se utilizan en migrañas con o sin aura, que presentan intolerancia a los betabloqueantes o al topiramato. Otros fármacos que se utilizan como preventivos son los antidepresivos. Se prescribe la amitriptilina como preventivo de la migraña y de la cefalea tensional. Y también se está utilizando como tratamiento preventivo el Botox. Se utiliza para migrañas crónicas y puede reducir a la mitad los episodios de migraña y cefalea. También existen suplementos nutricionales que ayudan a disminuir la aparición de las migrañas. Estos suplementos son el magnesio, que se recomienda una toma al día de 500 miligramos, la vitamina B2, riboflavina, se recomienda tomar 400 miligramos al día y la coenzima Q10 de 150 a 300 miligramos al día. A la vez, se recomiendan técnicas de relajación y de control de los pensamientos, que van a ayudar a controlar el estrés y pueden ayudar a que aparezcan menos episodios de migrañas. Esas técnicas pueden ser la meditación y el mindfulness, y se recomienda ir a psicoterapia y también puede ayudar la hipnoterapia. La Sociedad Española de Neurología advierte que cada año más o menos un 3% de la población que tiene dolores de cabeza leves pasa a tener dolores de cabeza crónicos y se pasa de una frecuencia baja a una frecuencia alta. La cronificación de la migraña puede deberse a la automedicación, al excesivo consumo de analgésicos, al sobrepeso, a la obesidad, a la apnea del sueño, a la falta de diagnóstico y tratamiento correcto, a la depresión, al estrés y a la ansiedad. Si las migrañas son crónicas, el dolor puede llegar a ser muy fuerte, incapacitante e impide llevar una vida normal. El paciente que tiene migraña debe tener un diagnóstico y un tratamiento correcto lo antes posible y evitar que pueda llegar a ser una migraña crónica. ¿Cómo diferenciar entre una cefalea y una migraña? Es muy importante diferenciar entre una cefalea y una migraña porque los tratamientos son diferentes y sus síntomas también. Tienes que observar si sientes el dolor a un lado de la cabeza, hemicraneal, en toda la cabeza, bilateral, o en el área de los ojos, periorbitario, o puedes también sentirlo en el pómulo o en la mandíbula. Sería un dolor facial. Tienes que prestar atención a cómo es el dolor que tienes. Si es como un latido, es pulsátil. Si es como un calambre,
de tipo eléctrico, si el dolor es compresión, opresivo, o el dolor es como un taladro, tenebrante. También hay que atender a la intensidad del dolor. Si la intensidad es leve moderada, o es moderada severa, o es severa hacia muy severa. Hay que apuntar el tiempo que dura el dolor. Si es breve, si es repentino, si dura de 10 a 30 minutos, si dura 30 minutos o si es indeterminado. A la vez hay que apuntar los síntomas que se presentan con el dolor. Si hay espasmo facial, si hay edema palpebral, si hay rinorrea, si hay temperatura en mi cara, si hay fonofobia o fotofobia, si hay náuseas, si hay vómitos o si no hay otros síntomas y solo es el dolor. Por último, hay que observar si el dolor aumenta con la actividad física, si hay cambios de temperatura, si empeora con los cambios de temperatura y si empeora con el frío o con el calor. Todos estos datos específicos se los tienes que proporcionar al médico. De esta manera, diagnosticará si es una cefalea o una migraña de forma correcta y pondrá el tratamiento más adecuado para el diagnóstico que ha realizado. Guarda este vídeo para que tengas a mano todos los síntomas que hay en la cefalea y los síntomas que hay en la migraña y si tienes dolor de cabeza puedas diferenciar qué tipo es. Compártelo con tus amistades, con tus seres queridos, con personas a las que quieres ayudar y dale me gusta, así llegará a otras personas a las que también puedes ayudar. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen todos los vídeos que voy subiendo y tengas la información que necesitas para cuidar tu cuerpo, tu mente y tus emociones y puedas tener una vida más larga y más feliz. Gracias por llegar al final del vídeo. Nos vemos en el próximo.